4 semanas de clases. En las 4 semanas, pienso que 2 semanas le vamos a dedicar al capítulo 10, que se llama Propiedades dieléctricas y ópticas de sólidos, ¿no? Vamos a hablar entonces en el capítulo 11 de propiedades magnéticas y en el capítulo 12 de superconductividad. ¿No? Ese es el calendario de aquí hasta el 24 de julio, cuando termina las clases. El examen va a ser más o menos el 28 de julio, por ahí. Y el sustitutorio más o menos a mediados de agosto. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el cronograma, ¿no? Hoy día me parece que hay pocos asistentes a esta clase. Creo que es por el fútbol. Bueno. En la clase anterior me hicieron una pregunta. ¿Está la persona que hizo la pregunta o no? Me preguntaron sobre densidad de flujo al final de la clase de lunes. Sí, profe. Ya, tú eres, ¿no? Tienes razón. Tienes razón, yo no había reparado en eso, pero J es un flujo, perdón, el flujo se define como vector, cualquier vector punto A, ¿cierto? J punto de A, H punto de A son flujos, ¿cierto? O sea, J que se llama densidad de corriente, podría llamarse también densidad de flujo eléctrico, ¿no? De flujo de corriente, ¿no? O sea, la cantidad que se llama corriente eléctrica viene a ser otra cosa, no viene a ser otra cosa, sino que el flujo del vector J. Entonces, H más bien viene a ser una densidad de flujo calorífico, ¿cierto? Podría llamarse así. No sé, no he revisado la bibliografía, pero, ¿cómo le llaman a H? Pero sí, H punto A, vector punto A es flujo. Entonces, el delta Q de calor sobre delta T es un flujo, ¿no? A través de una determinada superficie. En algunas diapositivas ya cambié, ya puse densidad de flujo calorífico. Creo que es más sí, consecuente con la teoría general, ¿cierto? La teoría general, flujo es vector punto área. Sí, depende de los libros, creo. Más es nombre, ¿no? Sí, sí, el nombre, sí, sí, pero la tradición, digamos, lo básico es en análisis vectorial, matemática, flujo es vector punto A. ¿Ok? Entonces, dicho eso, continuamos con el contenido del curso. Vamos a ver las diapositivas. Primero, terminar algunas cuantas del capítulo 8. ¿Son estas o no? Sí, ahí está. Propiedades térmicas de sólidos. Entonces, ya habíamos hablado de varias propiedades Profe, térmicas. Sí, disculpe, antes de continuar, tengo una duda. Físicamente, ¿cómo se define a la densidad de flujo térmico? Eh, el vector H, ¿Es correcto decir que es energía en tránsito? claro, o sea, a ver, es energía, calor es energía, ¿cierto? Calor por unidad de tiempo, digamos, le puedes llamar, si tú quieres, análogamente al capítulo de electricidad, calor por unidad de tiempo le puedes llamar corriente calorífica, si tú quieres, ¿no? Corriente de calor, ¿no? Y entonces el H viene a ser una densidad de esa corriente de calor, ¿no? Visto en comparación. Pero también tú puedes definir un vector H, ¿no? Primero, así como lo hemos definido, y entonces el flujo de H es H punto diferencial de área integrado sobre una determinada superficie, ¿no?
Aquí estamos suponiendo que la superficie es pequeña o que es constante, nomás ponemos A. Sí, o sea, tú puedes intentar, más fácil de comprenderlo es haciendo la analogía con la electricidad, ¿cierto? Delta Q sobre delta T en propiedades térmicas es corriente calorífica. Y delta Q entre delta T en el capítulo de electricidad es corriente eléctrica. ¿Está bien? Y entonces la J y la H vienen a ser densidades de corriente calorífica o densidades de corriente, densidades de corriente nada más se dice, ¿no? Densidad de corriente eléctrica. Y el flujo de esas densidades, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista vectorial, el flujo de esas cantidades son, regresamos a corrientes. ¿Está bien? Son corrientes de calor. Ok. O Ne- flujo es sinónimo de corriente, entonces, ¿no? En el lenguaje común, un flujo se puede decir que es una corriente, ¿no? Flujo de partículas, corriente de partículas, ¿cierto? Ok. Y ahora vamos a ver, a repasar lo que hemos hecho en este capítulo hasta ahora. Capacidad calorífica de la red se llama, o sea, de los átomos que oscilan, que vibran. Capacidad calorífica, modelo de Debye, y capacidad calorífica de los electrones, ¿no? Que es muy pequeña debido al principio de exclusión de Pauli, a la distribución Fermi-Dirac, y después hemos hablado un poquito también de explicar la dependencia de las resistividades eléctricas o conductividades eléctricas respecto a la temperatura, teniendo en cuenta los conceptos de fonones, ¿cierto? Y estábamos viendo ahora los efectos termoeléctricos. Vamos a estudiar dos en detalle. Quizás preguntemos por el efecto Thomson en la práctica, ¿no? La bibliografía es el libro de Asper Mermin, ¿no? Que tienen en el capítulo 1 y 2, el capítulo 2, por ejemplo, propiedades térmicas. Aquí hay problemitas sencillos, interesantes que pueden ir ustedes viendo sobre conductividad térmica. Y además, el capítulo 12, ¿cierto? Y el 13, que vamos a hablar un poquito más. Entonces, les recomendaría que en el capítulo 1 y 2 vean propiedades térmicas. El capítulo 1 es un tratamiento clásico de Drude y el capítulo 2 es un tratamiento según Sommerfeld. Bueno, estamos viendo entonces las propiedades termoeléctricas. Las propiedades termoeléctricas. Y habíamos dicho que eran tres propiedades termoeléctricas, en efecto, Seebeck, Peltier y Thomson. ¿No? Aquí está. Entonces, el efecto Seebeck es cuando tenemos una diferencia de temperatura en las uniones, ¿no? Un dispositivo de dos metales, de tal manera que hay dos uniones también, como se muestra en la figura. Entonces, la diferencia de temperatura produce una corriente, pero si está abierto en un lado, tenemos una diferencia de potencial, y el uso más corriente que nosotros conocemos es el de la termocupla, ¿no? Para explicar este efecto de la termocupla, nosotros hacemos este dibujito y hemos escrito que una manera de describir este efecto Seebeck, este es el efecto Seebeck, este es el fundamento del efecto Seebeck. Entonces, una diferencia de temperatura en los dos extremos de un alambre, ¿no? Una diferencia de temperatura en los dos extremos de un alambre produce un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque los electrones en un lado del alambre son más energéticos y se corren al otro lado donde está más frío, ¿cierto? Entonces, la diferencia de carga produce un campo eléctrico. Y hemos deducido, hay un modelito aquí, este también lo saqué del Laszlo, debe ser del capítulo 2 también, donde muy elegantemente
te deducen una expresión para esta constante, ¿no? Esta famosa constante. Siempre me gusta preguntarles a los alumnos en los exámenes qué cosa es potencia termoeléctrica. Entonces el alumno que nunca viene a clase dice, ah, potencia termoeléctrica debe ser el trabajo que hace un termo, ¿no? Cosas así dicen, ¿no? Termoeléctrica, no tiene nada que ver el nombre con el concepto físico que hay acá, ¿no? Se llama potencia termoeléctrica, pero es simplemente una constante que hay entre el campo eléctrico y el gradiente de temperatura. Entonces, y esta expresión que se dedujo muy elegantemente, según el libro de Ashcroft, eh, nos define acá una velocidad de transporte, una drift velocity, pero para transporte de calor. Los electrones transportan calor. Una drift velocity análoga a la drift velocity de la fórmula J igual a NQV, ¿cierto? Pero acá, entonces, es una drift velocity que le hemos designado. Y en este modelito, para que se establezca un campo eléctrico, ¿no? En estado estacionario, proporcional al gradiente de temperatura, se necesita que las dos velocidades sean iguales. O sea, el electrón no sabe ni para dónde irse, y se queda entonces en estado estacionario. La drift velocity anula a la térmica, la drift velocity térmica anula a la drift velocity eléctrica. Entonces, en ese momento, entonces decimos que se ha creado un campo eléctrico proporcional al gradiente de temperatura, ¿no? Entonces se hace la definición del drift velocity térmico y se va transformando hasta que llegamos a la expresión de que ese drift velocity no es otra cosa que la derivada de la energía total, cinética total de los electrones. Acá llegamos a la derivada con respecto a la temperatura de la energía cinética. Pero eso es capacidad calorífica. Y decimos, esta es la capacidad calorífica. En el modelo clásico de Drude, que ya vemos que está superado, entonces nos lleva a un absurdo, que no tiene nada que ver con el experimento, que la potencia termoeléctrica es igual para todos los metales. Pero en el modelo de Sommerfeld nos dice que la potencia termoeléctrica, este Q, depende de la energía de Fermi. Y la energía de Fermi es una constante que identifica a cada metal, ¿cierto? Entonces tiene sentido que dos metales tengan diferente Q, y la diferencia del Q es lo que hace que haya una diferencia de potencial cuando se calienta la unión. Ahí nos habíamos quedado y estábamos comenzando a hablar de el efecto Peltier. El efecto Peltier es al revés. Entonces tenemos siempre una unión, pero no es la temperatura, la diferencia de temperatura lo que produce la corriente, sino es al revés. Ponemos una batería ahí en el medio y la corriente, o ponemos un imán en el medio para que moviéndolo, para que por efecto Faraday, por ejemplo, por efecto Faraday, ustedes podrían que haya una corriente. Entonces, esa corriente que va pasando por ahí hace que una de las uniones se enfríe y la otra se caliente. Y la explicación es que siempre que hay una corriente, hay lo que decíamos al principio, hay un flujo, ¿no? Aquí sí podemos hablar de flujo. Hay los dos flujos, hay un flujo térmico y un flujo eléctrico, porque a través de la misma área, ¿no? El concepto de flujo, estrictamente hablando, implica área, es la sección transversal de estas uniones, ¿cierto? La sección transversal. Entonces, acá, lógicamente, acá hay un área y acá hay un área, y así le podemos llamar flujo. Pero las densidades de flujo se relacionan por esta expresión, ¿no? Y por esta que está aquí. Entonces, cuando se completa un circuito completo, tenemos que hay una diferencia de flujo, que una pérdida de flujo que se da en las
en las uniones. O sea, el flujo de aquí para acá, el calor transportado de aquí para acá es diferente del calor transportado de aquí para acá. ¿Por qué? Porque aquí se perdió algo de calor y acá se ganó. ¿No? Acá se enfrió y acá se calentó. ¿Cierto? Entonces, hicimos una formulita cuando hablábamos del efecto Peltier para la constante Q, ¿cierto? Pero no es muy fácil deducir una formulita para, deducir, digo, para este coeficiente de Peltier. No es muy fácil. Pero adelantamos aquí que el coeficiente de Peltier es igual a la potencia Seebeck, a la potencia termoeléctrica, es decir, al coeficiente de Seebeck por la temperatura. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a entender más tarde cuando hablemos de los coeficientes de transporte, ¿no? Alguien que quiere ser físico, o por lo menos físico del estado sólido, va a manejar bien los conceptos de coeficientes de transporte, ¿no? Vamos a hablar de eso más tarde. Y del efecto Peltier creo que ya no tenemos más que hablar, ¿no? Ya hablamos un poquito del efecto Thomson. Y el efecto Thomson, ustedes van a leer el problemita o los problemitas que estén en el capítulo 1 y o 2 del libro de Astor, ¿no? Aquí vamos a decir solamente que el efecto Thomson es como el efecto Joule. ¿Se acuerdan del efecto Joule? ¿Qué cosa es el efecto Joule? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver. El efecto Joule ¿qué es el efecto Joule? Potencia, así era, ¿no? Potencia eléctrica perdida es I cuadrado R, me acuerdo, algo así. ¿Se acuerdan de eso? No? Potencia. O, si quieren, esa potencia de Joule, vamos a poner acá, ¿qué cosa es? I por P. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver frecuentemente que nosotros no vamos a hablar de una potencia, sino de una potencia por unidad de volumen, ¿cierto? Que se desprende de cada trozo del sólido, de cada elemento del volumen del sólido. Entonces, potencia de Joule, esta que está aquí todavía, la podemos escribir como J, ¿cierto? JA, y a este B lo podemos escribir como L por campo eléctrico, ¿cierto? Es corriente y este es volumen, voltaje. Entonces, potencia de Joule por unidad de volumen, ¿qué cosa es? J.E, ¿no? Esa es la potencia de Joule por unidad de volumen, potencia de Joule por unidad de volumen. Ahora, en el efecto Thomson, vamos a poner aquí la potencia de Thomson, ¿qué cosa es? Simplemente una constante que se llama sigma por J punto gradiente de temperatura, ¿no? En lugar de poner J.E, ahora es gradiente. O sea, cada vez que hay un gradiente de temperatura, se va a perder algo de energía. Se va a disipar energía en el sólido. Se vio, ¿no? J.E, está bien. Eso es lo que tenemos entonces. Acá. El flujo es J punto constante. Y se puede demostrar entonces que esta cantidad es igual a la temperatura por la derivada de Q con respecto a T, donde esta Q sigue siendo la termopotencia. También se puede demostrar eso. De esto trata entonces los problemitas que les estoy mencionando. Capítulo 1 y o 2 del libro de Ashby. Y este de acá es para cuando hay uniones de dos materiales. Entonces va a haber también una diferencia en la pérdida de calor.
Dejamos ahí a los efectos termoeléctricos. Vamos a volver a estos dos dentro de un rato. Pero antes de hablar más detalladamente de esos efectos termoeléctricos, vamos a hablar del efecto termoiónico, que también se podría decir que es un efecto termoeléctrico, porque tiene que ver con electricidad y temperatura. Pero se llama así, se llama efecto termoiónico, y no lo mencionan cuando se habla de termoeléctricos. Cuando se habla de efectos termoeléctricos se habla de los otros tres. Son cuestiones de costumbre, ¿cierto? En la física. Pero vamos a hablar, el efecto termoiónico es muy interesante, ¿no? Profe, una consulta antes, si puede. Sí, dime. Profe, esos sensores térmicos de temperatura, ¿por qué efecto con qué principio lo hacen? ¿Con ese efecto que estamos viendo? ¿Cuál efecto Thomson? ¿Con Thomson lo hacen los detectores, sensores de temperatura? Ah, los sensores de temperatura. Eso es efecto Seebeck. Efecto Seebeck. Es este es un sensor de temperatura. ¿No? Tú pones esto en una plancha caliente, o te pones esta puntita en la lengua y con un voltímetro mides si tienes fiebre o no. Este es la sensor de temperatura o se llama también termocouple, ¿no? Esa era tu pregunta. Y este efecto se usa para fabricar baterías. Puede usted poner en el Google refrigeradoras por efecto Peltier y ahí te dan un montón de diseños, ¿no? Esos materiales son generalmente semiconductores o semimetales, ¿no? Tienen que usar dos materiales muy diferentes para que se produzca el efecto. ¿Está bien? Pues, Decía que el efecto termoiónico es muy importante en la tecnología también, ¿no? Ahora, bueno, los osciloscopios de antes, ahora creo que hay osciloscopios del estado sólido, pero los osciloscopios antiguos usaban una válvula de vacío, ¿no? Una válvula de vacío para, digamos, producir electrones y por lo tanto una corriente. A ver, en los osciloscopios antiguos, un filamento, acá está el filamento, ¿no? Se calienta, le ponemos una batería o 6 voltios acá, un filamento se calienta y entonces van a salir los electrones. Este experimento tiene que hacerse en alto vacío, mínimo 10 a la menos 6 torr o 10 a la menos 6 milibar. Un torr es más o menos un milibar, 4 tercios de milibar. ¿Está bien? Entonces, calentando esto, este filamento que está en el vacío, van a salir de acá electrones. O si no salen, están tan cerquita de salir, tan en la superficie del sólido que está aquí, del filamento, entonces que si yo le pongo acá un potencial positivo, ¿no? Si le pongo acá un potencial positivo, entonces esos electrones salen acelerados de aquí, de este filamento, ¿no? Acá está, el filamento va al negativo de esta batería y por aquí se le puede medir la corriente. ¿Cuánta corriente está pasando por estos electrones que están saliendo en el vacío? ¿No? Hay una corriente en el vacío. Entonces, este experimento es importante, ya le había dicho, para los osciloscopios, ¿no? Porque necesitamos electrones que vayan en un tubo y que lleguen a una pantalla, pero que antes que lleguen a la pantalla se les ponga un campo eléctrico, pueden ir para arriba o para abajo, o pueden ponerse las dos placas eléctricas adelante y atrás y pueden ir en una dirección, así, o en otra dirección. Entonces pueden graficar, ves una cantidad física en el eje X y otra cantidad física en el eje Y, siempre que esas cantidades físicas sean transformadas en voltaje. Bueno, eso es para los... Pero también en microscopio electrónico de barrido o de transmisión, ¿no?
En el microscopio electrónico, el microscopio electrónico no es más que un tubo muy grande, de 1 metro, y por aquí hay un conito metálico y por acá hay un filamento que se calienta, ¿no? Este está colocado a 30.000 voltios, 30 o más, me quedé 5, voy a poner 530. Si lo volteamos, entonces los electrones salen acelerados por acá. Los electrones salen acelerados y por acá se ponen capacitores que los alinean, ¿no? Pero la cosa es que los electrones llegan a una muestrita muy delgadita y pueden atravesarla, ¿no? Y pueden atravesarla y generan, esos electrones generan una imagen de lo que está dentro. Según cómo se dividen esos electrones, generan una imagen. Estamos hablando de esta parte del osciloscopio. Acá está el filamento, alto voltaje, y los electrones generan una corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esa corriente. Calcular la corriente que pasa por acá. Y según la temperatura del filamento, ¿no? Este filamento, si quieren, lo calientan a 500 grados centígrados o si quieren a 3000 grados centígrados. Hay materiales como el tungsteno, por ejemplo, que resisten hasta 3000. Entonces, dependiendo de la temperatura, van a salir más o menos electrones, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de medir la corriente o la densidad de corriente que va a pasar por acá, ¿no? Entonces, se puede calentar y medir con el amperímetro la corriente a una temperatura, a otra temperatura, ¿no? Variando también este voltaje, ¿no? Claro, aquí lo que tenemos es corriente versus voltaje cuando la temperatura se mantiene constante a 500 o cuando la temperatura se mantiene constante a 1500, ¿no? Y la forma de la curva J versus V es esta, ¿no? Y a esta parte plana, este plató, se le llama entonces corriente de saturación. Estos valores son las corrientes de saturación a 500 grados centígrados y la corriente de saturación a 1500 grados centígrados. Lo que estoy explicando lo encuentran en este libro, Ivash H. Luz. Yo lo bajé de internet, ustedes pueden encontrarlo en internet también seguro. Yo se lo podría mandar, pero eso es ilegal y de repente me meten preso por regalar un libro que no es mío. Entonces, Profe, sí. profe, una pregunta ahí. Aparte del tungsteno, ¿qué otros filamentos pueden usar? Son, a ver, Porque por ejemplo, en los laboratorios de física intermedia, ya, los profesores mencionan de que se utiliza platino cuando uno hace el experimento de eh, ¿cómo se llama? El de generalmente cuando en electroquímica, estos materiales que estoy mencionando aquí se llaman refractarios. Y los refractarios que me acuerdo en este momento son el tungsteno, el tantalo o tántalo, y no me acuerdo más, pero sí, para otras aplicaciones que no son estas exactamente, se usa inclusive el fierro para hacer resistencias. El fierro también aguanta bastante temperatura, ¿no? Para hacer resistencias. Fierro níquel se llama, ¿no? También hacen el níquel, pero los refractarios más importantes son
el tántalo y el tungsteno. Por Y ejemplo, como le mencionaba, el laboratorio que es para medir la energía de excitación, ¿no? En el caso del mercurio, ¿no? Y del neón, menciona de que se utiliza platino, pero nos dijeron que se utilizaba el platino por una característica en especial. el platino, como te dije, lo usan en electroquímica, es caro el platino. No sé exactamente cuál será la temperatura de fusión del platino, pero debe ser alta también. De repente es también alta, pero se usa más el tungsteno porque el platino es más caro, quizás, ¿no? Pero sí, debe ser de ese orden también la temperatura de fusión. O sea, lo que se quiere acá es un material que lo calientas a 300, a 3000 grados centígrados y que no se te licúe, ¿no? Que no se te vuelva líquido, no se te funda. Eso es. Pero hay ahora otros materiales que son cerámicos y que son más pequeñitos y se les puede hacer más puntiagudos. Entonces, ya no es necesario calentarlos tanto. Hay nuevos filamentos, ¿no? El microscopio electrónico que hay en la facultad ahora ya no usa esto, por ejemplo, ¿no? Ya no usa esto como estos refractarios, sino usan un cerámico, otro material, pero eso sí, necesitan alto campo acá, ¿no? Eso se llaman, eh, por efecto campo salen acá los electrones. Lo que tú necesitas es sacar electrones. Entonces, ahora estamos explicando, suponiendo que este es un filamento metálico y que lo está sacando por temperatura, ¿no? Esa es la explicación de ahora. Tipo tungsteno o tipo tantal. Entonces, ¿cómo se explica este efecto termoeléctrico? El efecto termoeléctrico se explica con este dibujito. Eh, Tú supones que en el metal los electrones están a 0 grados centígrados con energías. Los electrones están ocupando niveles, todos estos son niveles electrónicos, de 0 hasta el nivel de Fermi. Y si sube un poquito la temperatura, perdón, si sube un poquito la temperatura, los electrones ganan energía, pero todavía no salen de aquí. Para que salgan, necesitan una temperatura que sea del orden, una temperatura adicional que les dé energía hasta que sobrepasen la función trabajo, ¿no? Cuando pasa la energía de la función trabajo, los electrones ya pueden salir y a partir de ahí se les comienza a medir la corriente eléctrica. Cuando ya pasan la función trabajo, ya salieron. Entonces, de lo que se trata entonces de hacer el cálculo de cuántos electrones a una temperatura determinada. Este es el problema que vamos a resolver ahorita. A una temperatura determinada, ¿cuántos electrones sobrepasan la función trabajo y pueden convertirse en portadores de una corriente? ¿Cierto? Entonces, para eso, vamos a redefinir el concepto de corriente eléctrica o densidad de corriente, ¿cierto? Lo que antes decíamos, corriente es igual a J igual a NQV, donde V era velocidad. Ahora vamos a decir cada electrón sobre volumen, ¿no? Cuando decíamos N era concentración de electrones, acá es la concentración de un solo electrón, y esa concentración de un solo electrón multiplicada por su velocidad, cada electrón tiene su V espacial, ¿no? Que depende de K. Si sumamos sobre todas las velocidades, entonces vamos a tener el J producido. Un J se obtiene no usando NQV, sino sumando las contribuciones individuales de cada electrón. Ahora, en física del estado sólido es muy interesante ver cómo se hace esta suma. Y para hacer esta suma, nosotros la convertimos en integral. ¿Cómo se convierte en integral? Porque decimos, esta B la podemos aproximar, ¿no? Como H barra K sobre N.
H barra K es el momentum, ¿cierto? H barra K sobre M. Acá todavía no lo he cambiado, ¿no? Entonces, constante por K. O sea, en lugar de sumar por cada velocidad, nosotros sumamos por cada K, entonces. Cada K en el espacio recíproco, el electrón que está con un K tiene una velocidad, ¿no? Que es esta que está aquí, y hay que sumar sobre todas las velocidades producidas por cada K. Entonces, nosotros nos preguntamos, en un elemento de volumen que esté entre un elemento de volumen dkx, dky, dkz, en lugar de escribir todo eso, dkx, dky, dkz, un elemento de volumen en el espacio recíproco, pongo este símbolo, d lambda, digamos. Todos los electrones que están en este volumen del espacio recíproco, con su respectiva velocidad. A eso sumamos, todos los que están aquí tienen esta velocidad, pero integramos sobre todo el espacio recíproco, comprendido entre una superficie energética, no esta, porque no contribuye, tampoco esta, sino más bien lo que está saliendo por acá. Por acá hay superficies energéticas. Ahorita voy a mostrar el dibujo para aclarar más. Entonces, por cada elemento de volumen, dkx, dky, dkz, dividimos ese elemento de volumen por esta constante, y esto es un número de electrones que hay ahí, ¿cierto? Este número de electrones, por su velocidad, ¿no?, va a contribuir a esta corriente, y en lugar de sumar, vamos a efectuar esta integral. Pero este número de electrones, en realidad esto no es número de electrones, sino es número de ¿qué? Considerando este 2, todo esto que está aquí es el número de estados electrónicos que hay en este volumen. Pero no necesariamente esos estados están ocupados por electrones, sino que hay una probabilidad de que haya un electrón. Puede decirse, hay una fracción de electrón en cada estado. Entonces, hay que multiplicar además por la probabilidad de que ese estado esté ocupado. Entonces, con toda probabilidad, todo esto que está acá es el número de electrones que hay en este estado. A cada ese número de electrones lo multiplicamos por la velocidad que tienen ellos, y después integramos sobre todo el espacio con superficies equipotenciales mayores que esta energía. El dibujo está mejor acá, creo, ¿no? Acá está los electrones cuando todavía estamos en frío, ¿no? A 0 grados Kelvin. Acá están los electrones cuando están por salir. Estos electrones que tienen esta energía es F más potencial trabajo, recién están por salir. Y nosotros tenemos que integrar a partir de esta esfera para arriba, pero a los que tengan una dirección, digamos, en esta dirección que le vamos a... Aquí está mal el dibujo. X es para arriba en este caso, ¿cierto? Vamos a llamarle esta dirección. Vamos a suponer que los electrones salen en esta dirección. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende? Vamos a calcular qué corriente sale a una cierta temperatura. Y vamos a calcular cada electrón cuánto contribuye a esa corriente, y hacer la suma. Pero la suma se hace de este modo, viendo todos los electrones que están en una determinada unidad de elemento de volumen. Este es elemento, se supone que este es el elemento de kx, de ky, de kz. Aquí hay un elemento de volumen, de aquí cuánto salen, de todos los elementos de volumen cuánto sale, e integramos para kx entre este valor, la raíz cuadrada, kx, la raíz cuadrada entre 2m de todo esto que está aquí, de esta energía, ¿no? Y vamos a integrar y encontrar la J. O sea, en realidad es esto, ¿no? Ahora ya puse dkx, dky, dkz. Este kx es la velocidad, kx sobre m. H barra, kx sobre m, esa es la velocidad que está acá.
¿cierto? H barra KX entre M, es esto. DKX, DKY, DKZ, ¿no? Es esto que está acá. Y esta constante está por acá, que ya se eliminó, el volumen ya se eliminó porque acá este es volumen y este también es volumen, pero este volumen pasa arriba y con este denominador se va a cancelar, ¿cierto? Entonces esta es la J, este cálculo, ¿no? Hay que efectuar esta para determinar a una determinada temperatura qué valor de corriente está circulando por el amperímetro, ¿no? Entonces, esta, como les decía, es una función de Fermi-Dirac, pero como se supone que aquí estamos, vamos a integrar por acá, que estamos muy lejos ya del nivel de Fermi, estamos muy lejos del nivel de Fermi, entonces cuando estamos lejos del nivel de Fermi, la distribución Fermi-Dirac se aproxima a una función de Boltzmann, ¿no? Para phi mucho mayor que K sub Bt, usamos, creo que es al revés. No, debería ser al revés o no. O sea, para temperaturas muy altas. Para temperaturas muy altas, sí. ¿Puedo cambiar esto o no? Y ahora. ¿Qué hice? Ya. ¿Cuál es lo que quería cambiar? Esto no. No, pero no lo puedo cambiar. Ya, bueno. Entonces, ahora tengo que volver a compartir pantalla. Ya. Entonces, estaba explicando que lo que necesito es hacer esta integral. Pero esta función Fermi-Dirac ya no la va a poner Fermi-Dirac, sino de Boltzmann, porque sea una temperatura muy alta. Sea una temperatura muy alta. Entonces, esta integral, yo la aprendí a efectuar más o menos cuando estaba a la edad de ustedes, haciendo un curso de mecánica cuántica. Pero estas integrales, ¿cómo se hacen? A ver, en realidad, ya, primero se hace esta de acá, ¿no? A ver. ¿Cómo efectuamos esta integral? Ya, acá vamos a poner Boltzmann primero, ¿cierto? Boltzmann es E a la menos E sobre KT. E a la menos E. Vean ustedes que aquí el E a la menos está acá. Esta es una parte de LE a la menos E. H barra cuadrado, K sub Y cuadrado. H barra cuadrado, K sub Z cuadrado. Y H barra cuadrado, K sub X cuadrado. ¿No? Esta es la integral que me refería, ¿no? DKY, DKZ por esta exponencial y por esta exponencial. ¿Cómo se efectúa esta integral? De menos infinito a más infinito. ¿Cómo se efectúa una de estas integrales? No me metería yo a hacer una integral. Esta integral no la hago esta porque es difícil. Pero la convierto en una integral de área, que va a ser más fácil. Una integral de área y las dos la escribo como kx cuadrado más, perdón, ky cuadrado más kz cuadrado, ¿cierto? Y todo va a ser más o menos como quien dice e a la menos r cuadrado, ¿cierto? Un radio de una circunferencia, e a la menos r cuadrado. Ky cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. Los demás son constantes, ¿cierto? Entonces, lo principal es que aquí tienes e a la menos. Cuando juntas las dos en una sola, e a la menos r cuadrado, y este dky, dkz es un diferencial de área. O sea, como quien dice r de phi de r, o rho de phi de rho, si estás en coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, el d phi
se integra rápidamente, es 2pi. Entonces te va a quedar acá R de R. Y arriba, E a la menos R cuadrado. ¿Entienden? E a la menos R cuadrado por R de R. Eso es inmediato, ¿cierto? Cuando logren esa transformación, R de R, E a la, cuando digo R cuadrado, estoy diciendo esta suma. O sea, estoy haciendo las dos a la vez, ¿cierto? Transforman entonces este producto de integrales en una integral de superficie E a la menos R cuadrado R de R. Y sale inmediatamente. Y esta es una parte de la integral. Y la otra integral es esta que está acá, en la dirección X, en la dirección que salen los electrones, ¿cierto? Y este es más fácil porque este es kx cuadrado y este es kx de x. O sea, la misma integral, ¿no? La misma integral que acá. Pero acá era para hacer todo esto y acá solamente haces la integral según kx cuadrado. Entonces, les he estado explicando cómo se hace la integral. Y haciendo esa integral se llega a este resultado. Los valores, los cuales se integra, son para KY y para KZ de menos infinito a más infinito. Y para KX, como les decía acá, desde aquí, de donde salen los electrones, hasta infinito. Este es desde aquí, mejor dicho, ¿no? Desde este punto. Creo que me hace falta el punterito. Desde aquí hasta infinito. Ya. Bueno, lo dejo ahí nomás. Entonces, de ese modo se hace esta integral, ¿no? Estas dos se hacen juntas y estas se hacen por separado y se hace todo el producto y sale esta corriente. Esta es la máxima corriente, es la corriente de saturación. La máxima corriente que puede salir a una temperatura T. Por supuesto, esa es densidad de corriente y hay que multiplicarla por el área de este filamento, ¿no? El área que está expuesta, ¿no? a la temperatura. Supongamos que el filamento sea un cilindrito, esa área sería 2pi RH, ¿no? Ok. Esa es entonces la fórmula de Richardson-Dussmann para la corriente de saturación. Y depende también, ¿no? Como tenía que ser de el potencial, mejor dicho, la función trabajo se llama, ¿no? La función trabajo. Ya. Pero esta es una buena aproximación para lo que sale de corriente, digamos, para la corriente que uno puede medir experimentalmente. Hay que hacer ciertas, cuando uno quiere interpretar resultados más finos, hay que acordarse de la mecánica cuántica 1 y decir, tú estás considerando acá, ¿no? Que los electrones salen cuando lleguen acá, o sea, los electrones están aquí y calentándolos van a salir y van a atravesar esta barrera, van a salirse del pozo. Estos electrones van a salir del pozo y no están así, ¿no? Entonces, en mecánica cuántica se sabe que puede venir una partícula corriendo, pero si aquí hay un pozo, no necesariamente todos los electrones que vienen por aquí avanzando van a pasar este pozo, sino algunos se reflejan. Y la fracción de los electrones que realmente pasan es esta de acá, ¿no? Donde este es esta energía y este es el U del pozo, ¿no? Esta es la energía, este es el U del pozo, y entonces ahí hay esto, es un ejercicio de mecánica cuántica 1, ¿no? Aquí está la bibliografía, cuando quieran chequear. Bueno, entonces, esta que era la fórmula de Dussmann para la Richardson-Dussmann para la corriente de saturación, hay que modificarla por este factor.
Y hay otra corrección debido a que el pozo del metal, ¿no? Los electrones están en un pozo, ¿no? Podría decirse el pozo, el metal es un pozo, pero para que salgan los electrones tienes que colocarle un potencial. Entonces, tú puedes cuando tú colocas el potencial en el experimento, ya estás modificando este pozo. El pozo ya no es este de aquí, sino es este de acá triangular así. Entonces, hay otra modificación que hay que hacerle. Entonces, aparece que el potencial verdadero que sale, perdón, la función trabajo verdadera, ya no hay que usar esta función trabajo, sino ahora hay que usar esta nueva función trabajo. Todo esto que está acá a la izquierda. La función trabajo es la que cambia, entonces, debido a que en el experimento forzosamente hay que poner un potencial al metal para sacar a los electrones. Bueno, ahí dejamos esto de el efecto termoiónico, ¿no? ¿Qué cantidad de electrones salen de un filamento a una temperatura T? ¿Qué corriente se obtiene? Esa es la corriente de electrones que en un microscopio electrónico va a llegar a una muestra. Ok, ¿preguntas hasta ahí o no? Pero este experimento tiene una doble enseñanza. Uno, ya aprendimos algo sobre cómo salen los electrones de los filamentos calientes, pero otra cosa importante que espero que ustedes aprendan de acá es este método para calcular la corriente. O sea, la corriente no es como en secundaria, no es como en academia, J igual a NV, sino que hay modelos más avanzados donde la corriente se puede calcular portador por portador. En este esquema que hemos, toda esta línea, digamos, esta línea, piénsenlo bien, ¿qué significa toda esta fórmula que hemos escrito acá? ¿Cierto? Primero acá hay una fórmula, vamos a decir que la corriente es densidad de carga, pero acá la densidad de carga, densidad de portadores, NQ. NQ es densidad de carga, ¿cierto? Pero acá es la densidad de cada portador, carga de un portador por unidad de volumen y por las velocidades individuales de cada portador. Y sumamos todos estos productos y entonces vamos a tener la corriente eléctrica. Es un modelo más general, más fino para decir qué cosa es densidad de corriente. Y acá, este paso que hemos hecho, que hemos explicado, que lo estoy repitiendo, es importante también, ¿no? O sea, ¿cómo se calcula la velocidad? La velocidad, como ya vimos, se puede poner acá h barra k sobre m, h barra k sub x entre m, ¿no? Y para cada electrón que está en un k, vamos a ver una velocidad. Pero ahora vamos a definir no un k, sino un entorno muy pequeño de todos los k, y vamos a suponer que todo ese entorno tiene el mismo k. Ese entorno es dkx, es dky, dkz. Todos los que están en este elemento de volumen del espacio recíproco tienen el mismo B sub k. Entonces, ¿cuántos hay? Hay toda esta cantidad de electrones. Mejor dicho, habrían toda esta cantidad de electrones si es que todos los electrones se hubieran quedado ahí en su estado. Pero no, a una determinada temperatura solamente hay una fracción de electrones. Esa fracción está dada por la distribución Fermi-Dirac, ¿no? Este es el planteamiento entonces de una corriente. Esta es otra manera de ver el concepto de J. Vamos a usar ese modelo para hablar de otro tema en física del estado sólido que es importante, que se llama coeficiente de transporte. Y con ese concepto de coeficiente de transporte vamos a volver a los efectos termoeléctricos, ¿no? Vamos a cambiar de file. Ahora vamos a ver que es el capítulo 13 del libro de Astro.
Este es el título del capítulo traducido del libro de Astro, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Pasó algo. Pasó algo, no sé qué pasó. Reiniciar el programa o me falló. Estamos, ¿no? No se ha ido. ¿Qué pasó? A ver, voy a ver qué está pasando. Ya. Lo que pasa es que el file se me ha ido. Tengo que volver a poner el 9, ¿no? Ya. Ok, vamos bien hasta ahí. El capítulo 9. Presentación. Ya. Entonces, vamos a ver cómo en este modelo que se llama teoría semiclásica de conducción en metales, aquí estamos hablando no solamente de conducción de electricidad, sino también de conducción de calor. Vamos a simplificar, también hay movimientos, movimientos de electrones debido a campos magnéticos, pero vamos a concentrarnos en estos dos nada más. Campo eléctrico y gradiente de temperatura. Los electrones se pueden mover para esta clase, lo que resta de esta clase, por un campo eléctrico o por un gradiente de temperatura. Entonces vamos a decir que cada electrón se mueve individualmente, contribuye, digamos, a la corriente térmica, cada electrón contribuye a la corriente térmica o a la corriente eléctrica individualmente, y la suma de todas las contribuciones es el H o el J. Si no hay ni campo eléctrico ni gradiente de temperatura, los electrones están distribuidos de acuerdo a la distribución de Fermi-Dirac, y en ese caso la corriente es cero. Pero ahora nosotros vamos a suponer que los efectos, o sea, esa conducción de calor debido a un campo eléctrico o esa corriente de calor debido a un gradiente de temperatura, se debe a que lo que está variando es la distribución, la probabilidad de encontrar en cada estado un electrón. O sea, la distribución Fermi-Dirac es alterada, mejor dicho. La distribución Fermi-Dirac es alterada por un campo eléctrico o por un gradiente de temperatura. Un electrón en un estado K tenía una cierta probabilidad de estar ahí, pero esa probabilidad cambia si es que yo coloco un campo eléctrico o si es que yo le aplico al sólido un gradiente de temperatura. Y el objetivo va a ser calcular, dar un método para calcular la conductividad térmica, la conductividad eléctrica y los coeficientes tanto de Peltier como de Seebeck, ¿no? Vamos a calcular de nuevo sigma, vamos a calcular de nuevo K. Nunca hemos calculado pi, hemos dado un modelo sencillo para calcular Q, pero ahora vamos a hacerlo todos los cuatro con una nueva teoría que se llama teoría semiclásica de conducción en metales, ¿cierto? Y esa teoría semiclásica, repito, se basa en estas dos fórmulas, ¿no? Que ya había mencionado cuando estaba, esta ya la había mencionado cuando estaba hablando
del efecto termoiónico, ¿no? ¿Qué cosa es J? J es E sobre B. Aquí me faltó, falta un B en el denominador, ¿cierto? Ah, no, no falta nada. Está correcto esto. ¿Por qué no falta nada? Porque aquí es de lambda, esto es dkx, dky, dkz, por 2pi sobre L al cubo, pero este L al cubo ya se eliminó con esta B. ¿De acuerdo? O sea, está correcto esto. Entonces, J es la contribución individual y este es el número de estados que hay en un elemento de volumen del espacio recíproco dkx, dky, dkz. Y esta es la velocidad de cada electrón que está en esta. Esta n significa que trabajamos en una banda primero, trabajamos en una banda, en la banda de valencia, por ejemplo, o en la banda de conducción, y después sumamos los efectos de todas las bandas. N es el número de banda en la cual estamos trabajando. Esta función es la función de distribución, o sea, la probabilidad de encontrar en cada estado un electrón. Pero se llama ahora distribución de no equilibrio. O sea, el gradiente de temperatura aplicado o el campo eléctrico aplicado saca del equilibrio a los electrones del sólido y ya no se distribuyen según Fermi-Dirac, sino según una nueva distribución que se llama F sub n, no equilibrio. Se llama F nomás, no equilibrio. Y cuando esté en equilibrio le vamos a poner un cerito acá. Cuando tenga un cerito acá, estamos en Fermi-Dirac, ¿no? Entonces, esta es la densidad de corriente eléctrica y esto es la densidad de corriente térmica. O, como discutíamos al principio de la clase, gracias a la pregunta que me hicieron el lunes, densidad de flujo de calor, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, significa que cada portador contribuye individualmente a una pequeña corriente. Lo que estamos calculando aquí es la corriente debido a todas las contribuciones, tanto eléctrica como calorífica. Entonces, vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a ver es situación de equilibrio, Fermi-Dirac. Gradiente de temperatura me saca del equilibrio y ahora esa distribución Fermi-Dirac cambia. El campo eléctrico aplicado también me cambia. Entonces, lo que vamos a ver en cada caso, cómo se transforma la distribución Fermi-Dirac. Y de acuerdo a esa transformación que estamos encontrando, podemos hacer un cálculo de nuevo para calcular la corriente. Ya no con la famosa fórmula NQV, pero bueno, sería NQ gradiente de temperatura también, ¿no? NC por delta T, ¿no? Donde, así como la calculamos en el efecto... Esto hemos hablado cuando vemos la capacidad, no, la K, ¿no? ¿Cómo hemos encontrado sigma? ¿Se acuerdan cómo calculábamos sigma? El campo eléctrico produce, una drift velocity, ¿no? Y nos llevaba a NQV, donde esa V era ese V era una consecuencia del campo eléctrico aplicado y está directamente relacionado al campo eléctrico. Y acá, cuando calculamos la K, la conductividad térmica, ya no hicimos el detalle, sino que de frente decíamos que hay una analogía entre esta H y esta J y encontramos una K, también según el modelo de Sommerfeld, ¿no? Ahora nos vamos a preocupar por cómo cambia la función distribución.
¿no? De la distribución de Boltzmann a una distribución de no equilibrio. ¿No? En equilibrio, esta es la distribución de Boltzmann. Entonces, lo que vamos a decir es que debido al campo eléctrico, ¿no? Debido al campo eléctrico o debido al gradiente de temperatura, va a cambiar la función distribución. ¿Y cómo cambia esa función distribución? Cambia incrementándose, o sea, cada estado, no cada electrón que está en una posición R con un K, ¿no? Va a cambiar su probabilidad de estar ocupado o no por esta formulita que es dt sobre tau. Esta se llama la aproximación del tiempo de relajación. La función Fermi-Dirac se va a modificar de esta forma cuando hay un campo eléctrico aplicado o un gradiente de temperatura aplicado, ¿cierto? En equilibrio hay estos choques, ¿no? Pero si uno considera un espacio de fases de kx, dky, dkz, como está aquí, todo esto es dkx, dky, dkz, y todo esto es dx, dy, etc. Esto se llama espacio de fases, ¿no? Una simplificación, ¿no? Entonces, en el estado de equilibrio, o sea, cuando no hay ni campo aplicado, ni campo eléctrico, ni gradiente de temperatura, los electrones van a chocar. Entonces, un electrón que venía moviéndose pierde su velocidad, pero va a entrar otro electrón a ese K, ¿no? Va a ganar. Entonces, en el equilibrio entran y salen en igual proporción, entonces no pasa nada. Pero en el estado de no equilibrio, esa probabilidad va a cambiar en cada K y en cada posición, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a dar una idea, ¿no? Voy a demorar unos 5 minutos en explicar cómo va a cambiar, ¿no? ¿Cuál es el proceso para explicar cómo cambia la función Fermi-Dirac cuando se aplica un campo eléctrico o un gradiente de temperatura? Entonces, partimos del hecho de que ya estamos con un campo aplicado y un gradiente de temperatura aplicado. Ya salimos del equilibrio, ¿cierto? Ya salimos del equilibrio y ahora esto ya no es Fermi-Dirac. El número de portadores que hay acá, ya no es la distribución de Fermi-Dirac por este elemento de volumen, sino es la función de no equilibrio. Esta n no significa, por supuesto, no equilibrio. Esta n, ¿qué significa? La banda nada más. Estamos trabajando en una banda, ¿no? Cuando estamos en equilibrio, pongo un cerito acá arriba. Entonces decía, fuera del equilibrio hay una distribución de electrones que me da una fracción de electrones que está en cada uno de los estados que está en este elemento de volumen. Entonces, el número de electrones que hay en este espacio, en este elemento del espacio de fases, es todo esto que está acá. Es el número de electrones que está aquí, ¿cierto? Y ¿cómo? Esta es la situación ya estacionaria, cuando ya se estableció ese campo eléctrico y ese gradiente de temperatura. Cuando ya se estableció eso, llegamos a esto. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Porque este F0, este Fn se obtuvo, este F que está aquí, se obtuvo a partir del F0 y sumando estos DFs. Sumando todos estos DFs desde un tiempo, hace años, menos infinito, hasta el tiempo actual, ¿no? Desde menos infinito hasta t, estos DFs se han ido acumulando y van a llegar a este estado estacionario, ¿no? Estos DFs, como ya hemos dicho acá, son dt sobre tau por Fermi-Dirac. Dt sobre tau por Fermi-Dirac, pero
los electrones que van llegando acá pueden salir y pueden entrar. Entonces la probabilidad de que un electrón permanezca, a este df que estamos acá, hay que multiplicarlo por una probabilidad de que el electrón se quede, ¿no? Cuando apareció el electrón aquí en un instante t', que dure hasta el instante actual. ¿Cuál es la probabilidad de que un electrón permanezca en este elemento de fases desde t' hasta t? ¿No? Todo eso es, entonces, otra manera de decir de t. Las dos maneras son iguales, ¿no? T es el momento actual donde se está midiendo esto, ¿no? Entonces, comparando las dos, nosotros vemos que esta f que está aquí, esta f, es la integral de menos infinito a t de t', ¿no? De t' que está aquí, sobre tau, que está acá, de t' entre tau por f0, Fermi-Dirac, por esta probabilidad, ¿cierto? Entonces, así cambia entonces la función de Fermi-Dirac a esta que es la de no equilibrio, distribución de no equilibrio. Aquí está, acá la otra cosa es esta constante, ¿no? Es la fracción de electrones que emerge en T' y sobrevive hasta T. Emerge quiere decir que penetra acá a este elemento de fases. Entonces, esta probabilidad se calcula a partir de esta formulita. En T', nosotros vamos a tener una fracción menor que en T más dt'. ¿En cuánto menor? En esta cantidad, 1 menos dt' sobre tau. Y de aquí sale esta ecuación, entonces, que me dice cómo se comporta esta probabilidad en el tiempo. Entonces llegamos a esta expresión para la probabilidad, dt sobre tau simplemente. Exponencial de esta integral de t sobre tau. Con la probabilidad de que si un electrón entra en T aquí y sale en T, entonces, perdón, si se crea aquí en T, en el instante T llega acá, la probabilidad de que permanezca hasta T es 1, ¿no? La probabilidad de T, T es 1, teniendo en cuenta esa condición de frontera, ¿no? Condición inicial o condición final. Entonces nosotros podemos obtener una formulita de solución a esta ecuación diferencial de este tipo, ¿no? Entonces, ahora, lo principal que hemos dicho aquí es cómo cómo se puede calcular la función de no equilibrio en presencia de campo y gradiente de temperatura, campo eléctrico y gradiente de temperatura. Esta es la fórmula para calcular entonces la función de no distribución, y hemos hablado un poquito de la probabilidad, esta que está aquí, y la probabilidad, más que esta solución, por ahora nos vamos a concentrar en esta propiedad de esa función probabilidad, ¿cierto? De tal manera que donde nosotros veamos probabilidad, la podemos escribir como tau por la derivada de la probabilidad. En lugar de decir probabilidad, ahora nosotros podemos decir tau por la derivada de la probabilidad, ¿no? Esta probabilidad es tau por la derivada de la probabilidad. Entonces, esta función que era acá, esta ecuación que está aquí, donde aparece la probabilidad, la ecuación A, ahora se transforma. En lugar de la probabilidad aparece tau, que se va a cancelar con el tau que había por acá, por la derivada de la probabilidad. Entonces, esta es la segunda forma de ver a esta función de no equilibrio. Noten que aquí ya no le puse el n, porque el n solamente significa la banda, y esto vale para cualquier banda, entonces no hay que estar poniendo a cada rato la n, ¿cierto? Para una banda, entonces, esta es la forma de encontrar la distribución de no equilibrio. Entonces, es un procedimiento matemático que nos va a permitir obtener una aproximación de la función de no equilibrio. Estamos aquí, seguimos operando matemáticamente. ¿Se acuerdan ustedes de Mate 1? U, D, V.
esto se integra por partes. Esto se integra por partes. Entonces, desde menos infinito hasta t. Y cuando uno integra por partes, ¿cómo es por partes? Esto por p, cuando t' vale t, entonces es 1, o sea, el primer término es este, u por v, es este, menos b por la derivada de u, acá está b, es esta de acá, por la derivada de esta función, por partes, sale esto de aquí, ¿cierto? Donde la derivada de la Fermi-Dirac por t' depende entonces F0, depende del punto donde estemos, depende de la temperatura, depende de K. Entonces, este término que está aquí lo podemos así, expandir de esta forma. Este término lo podemos expandir de esta forma y encontramos entonces ahora, ya. Esto es fácil de entender, ¿cierto? Derivada de F. ¿Por qué cambia F? Porque cambia la energía, porque cambia el K, porque cambia el tiempo, etc. Lo podemos expandir de esta forma. Ahora, aquí, ustedes recuerden, es bonito recordar qué cosa era derivada de E con respecto a acá, ¿se acuerdan o no? ¿Qué cosa era derivada de E con respecto a acá? Multiplicado por un H barra. Derivada de E con respecto a acá es la velocidad de un electrón que está en el estado K. Y esta también es la velocidad. Y esto también es la velocidad, ¿cierto? O sea que aquí hay un factor común. Acá hay un factor común que es la velocidad. Este factor común. ¿Cierto? Y también, entonces, esta derivada de t con respecto a r significa gradiente. Y derivada de f con respecto a t es esto. Derivada de f con respecto a t es lo mismo que la derivada de f0 con respecto a e por este término que está acá. O sea, cuando esto se reemplaza acá y también hacemos la identificación que les acabo de decir, qué cosa es velocidad, qué cosa es gradiente y cómo se relaciona la derivada de f con respecto a e con la derivada de f con respecto a t. No se olviden que el f que estoy hablando aquí es el f de Fermi-Dirac. La derivada con respecto a la temperatura es parecida a la derivada con respecto a e. Solamente que se diferencian en un factor. ¿Cuál factor? Este factor que está acá. Entonces, esta famosa función de no distribución, perdón, función de distribución de no equilibrio, función de distribución de no equilibrio que nos rige esta corriente eléctrica y esta corriente térmica, ¿no? Cuando hay un campo eléctrico y un gradiente de temperatura, esta función, decía, ahora ya la vamos transformando primero de acá, esta fue la primera ecuación, después ya aquí, y ahora ya estamos acá. La función de no equilibrio entonces depende del campo eléctrico y del gradiente de temperatura. ¿Cierto? Ahora hay que efectuar esta integral nada más, esta integral es una exponencial, y bueno, todavía aquí no integro, pero acá, simplemente aquí estoy aclarando, debía aclararlo antes quizás, pero que toda esta deducción vale cuando los campos eléctricos y los gradientes de temperatura son débiles, cuando son espacialmente uniformes, y cuando este tau, podemos asignar un tau para cada superficie isoenergética, ¿no? Depende de la energía. ¿No? Acá está tau dependiendo de la energía. Entonces, toda esta es la función de no equilibrio. O sea, la probabilidad de que un estado esté ocupado ya no es F0, sino es todo esto que está aquí. Esa es la nueva teoría, entonces. ¿En qué cambia entonces un metal con campo eléctrico y gradiente de temperatura que un metal que está a 0 grados Kelvin, donde no hay ningún gradiente ni ningún campo eléctrico? ¿En qué cambia?
que en un caso tienes Fermi-Dirac, pero en otro caso tienes esta nueva distribución, esta nueva probabilidad de que los estados estén ocupados. Entonces ahora hacemos caso por caso. O sea, suponemos que solamente hay un campo eléctrico estacionario aplicado, ¿no? Y vamos a calcular un nuevo método para calcular sigma, ¿no? Lo que hicimos en el capítulo 7, donde el capítulo 7 se llamaba propiedades eléctricas. Lo que hicimos en el capítulo 7, decimos, aplicábamos la segunda ley de Newton a un electrón y después lo multiplicábamos por n, donde n era el número de electrones por unidad de volumen, ¿no? Así llegábamos a una fórmula para J. Ahora no, ahora decimos, aplicamos un campo eléctrico a un sólido, entonces la probabilidad de que los estados estén dados por Fermi-Dirac ya no, sino ahora la nueva distribución es esta de acá, todo esto que está acá, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a calcular ahora la J? Utilizando esta expresión. Así calculamos la J y de aquí, de esta J, vamos a calcular la sigma, la conductividad eléctrica, ¿cierto? Yo no he dicho, voy a recalcar algo que debía haber dicho antes, voy a regresar a la primera ecuación de acá, ecuación 1. Estas ecuaciones son cuando estamos en un estado de no equilibrio, pero también vale cuando estamos en un estado de equilibrio, es decir, cuando rige Fermi-Dirac, este F es un F con un cerito arriba, o sea, Fermi-Dirac, y en ese caso J es 0. Siempre que tengamos acá Fermi-Dirac, esta J va a ser 0, y también esta H va a ser 0. O sea, si la probabilidad de que cada estado esté ocupado por Fermi-Dirac, ¿no? Si la probabilidad que rige es la de Fermi-Dirac, entonces el H es 0 y el J es 0. Entonces, acá, ahora, nosotros decimos, ahora no tenemos Fermi-Dirac, sino tenemos todo esto que está acá. Y vamos a aplicar esto de acá. Entonces, cuando evaluamos esta integral, ahora van a haber dos integrales. Una con F0 y una con este término que está acá. ¿Cierto? Pero ya dijimos, acabamos de decirlo, que la primera, la que tiene F0, va a salir 0, porque si esto fuera F0 solita, entonces la J sería 0. Entonces solamente tengo que hacerlo con este término de acá. Entonces la J se va a hacer esta formulita que está acá, pero donde F vale solamente a partir de acá, de menos E punto esto de acá. Ese es el J entonces. Todo esto es el J. ¿Sí? Hay que ver cómo se pone este J. O sea, hay que hacer un procedimiento matemático para llevar a esto a una fórmula que diga J igual a sigma E. J igual a sigma E. Y ese sigma se le llama conductividad eléctrica. En realidad va a ser un tensor. El tensor conductividad eléctrica. Va a ser todo esto que está acá, entonces es el tensor conductividad eléctrica. Acá voy a decir solamente algunos pasos para transformar esto en un tensor conductividad eléctrica. Acá hay dos veces velocidad, le pongo una vez velocidad fila y velocidad columna, de tal manera que este B por B me da un tensor, una matriz, ¿cierto? Y lo demás sí son escalares, ¿cierto? Entonces es un tensor por campo eléctrico y este tensor es una suma, digamos, de varios igualitos a este, uno por cada banda. Pues sigma total es el sigma de cada banda y el sigma de cada banda está acá. O sea, esto que está aquí es lo mismo que lo que está acá, perdón, todo esto, ¿no? De acá es lo mismo que está aquí, pero para una banda, banda por banda. Y esta derivada se evalúa en cualquier estado acá, la energía de cualquier estado acá. Ok, entonces esta es la fórmula. Ahora, unos pasitos para transformar esto en algo, ¿no? Todo esto es un tensor. Vamos a transformarlo de tal manera que cuando querramos aplicar
digamos, metales simples, donde, por ejemplo, la masa efectiva sea una, una masa igual para todos los electrones, esto regrese a ser la masa del electrón, o sea, una sola masa para todos los electrones. Esto de acá vuelve a ser NE cuadrado tau sobre N. ¿No? Vamos a hacer un poco de álgebra primero para obtener un tensor y después cómo ese tensor se vuelve a regresar al modelo de Sommer o de Gruden. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ya, acá vamos a hacer, acá estoy repitiendo, esta formulita que está acá, la estoy repitiendo acá para tener más espacio, y este término que está acá, este término, es el último, los dos últimos términos que están acá, se van a poner de esta forma. 1 entre h por la derivada de k de f, de LF de Dirac, acá, ¿no? ¿Son iguales o no? Esto de aquí es igual a esto de acá, eso no tienen ninguna duda. ¿Por qué? Porque cuando derivo acá hay que hacer una regla de la cadena. Derivada de f con respecto a e, que está aquí, derivada de f con respecto a derivada de f con respecto a k es primero derivada de f con respecto a e por la derivada de e con respecto a k. Esta es derivada de f con respecto a e y la derivada de e con respecto a k es lo que nosotros hemos llamado la velocidad del electrón que está en el estado k. O sea, todo esto que está aquí lo podemos reemplazar por esto. Y aquí está reemplazado. ¿Cierto? A ver, en lugar de poner B por F, acá ponemos B por F, 1 entre HK, derivada de F con respecto a acá, creo que debe ser acá, ¿no? Ah, no, acá todavía no he cambiado nada, ¿no? Ya. Esto es igualito a lo de acá, ¿no? Hay un tau, acá está el tau, V, acá hay dos V's. Sí, 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 ya debió desaparecer una. Este paso acá falta. Por favor. Junto a él, siendo un poquito más tal vez. Muy bien, a la carga el seleccionado ecuatoriano, llegado por Ángel Apreciado, Ángel Mesa, escribiendo, el disparo, cierra muy bien. Que arrancó, se fue la selección latina. Hay tiro de esquina para Ecuador. América Televisión de Bolivia y Colombia. Gana por Ecuador. A ver si la carga de Ecuador va a resistir la más de 3 goles. Son como 5 de más de 2 goles. O sea, cualquier cosa. Otra vez la reventar de esta manera, echando en todo, buscará otra vez la selección de Ecuador y va Félix Estupiñán. 2 para Perú, 2 para Ecuador. Prepara el envío Estupiñán. Ahí está la posibilidad. Cuidado con Michael Estrada. Atención al envío peligroso. Cuidado. Bien, ¿cómo llegó el defensa del Parque Ecuatoriano? Ah, era una dama la que me estaba haciendo bulla. Ok, entonces estaba dándome cuenta que aquí había una falla, ¿no? Porque debí
reemplazar acá un sigma donde dijera, donde existiera este término. Profe, A ver, profe, disculpe, no sé mis compañeros, pero solamente veo una fracción de la diapositiva. ¿así? ¿Qué puedo hacer? A ver, vamos a ver. Ahí está. Ah, ya. Quizás tienes razón. Es por esto, quizás. Ah, ya. Ahora ve más. A ver. Teoría semiclásica. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, estaba tratando de obtener una expresión para la conductividad eléctrica en este modelo donde se usa una función distribución de no equilibrio. ¿Cierto? Entonces estaba transformando esta sigma, y acá hay un paso acá. Este J está equivocado, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo ahí. Los detalles matemáticos acá los vamos a saltear. Lo que va a quedar acá es una función, a ver, vamos a ver. Sí. Si yo hago este sigma donde reemplazo esto de acá, v, va a salir solamente este gradiente en función de k. Va a haber una derivada con respecto a k por una v. V por la derivada. Entonces va a salir algo así de esta forma. U por gradiente de b y se puede transformar en b por gradiente de u. ¿No? Eso es lo que se ha hecho aquí, que no está bien hecho en este paso. No es este paso, pero el paso es acá reemplazar este por un derivada con... Este término debería aparecer acá, ¿cierto? Ya, imagínense lo que esto de aquí, ya lo pusimos acá. Entonces, ¿qué me queda? B por toda esta derivada con respecto acá de F. B sería algo como esto, ¿cierto? B, a eso le llamamos gradiente de U. Y se transforma en U por gradiente de B, ¿cierto? Al revés, donde tú pones entonces F0 por el gradiente de la velocidad. ¿No? Este está en el apéndice, demostrado en el apéndice del libro de Ashcroft. No, aquí descubrí uno de mis errores en esta diapositiva, pero se ve claro acá, ¿no? Repito, todo esto que está aquí viene a pasar acá y es como si fuera un gradiente en el espacio K de F por una velocidad. ¿Qué se parece a esto, no? La velocidad la digamos aquí por el gradiente en el espacio K de U, dice aquí, pero es F, ¿no? Y ahora esto se transforma por un teorema matemático en U por el gradiente de B. Esta es la expresión final para sigma, que está acá, ¿ya? Esta es la expresión que estábamos buscando. Todo esto es matemático, es elegante, y ustedes ahora recordarán este concepto que está acá. Yo estaría muy contento si alguien puede decirme qué es lo que están viendo acá en este corchete. Derivada con respecto acá de la velocidad. ¿Qué cosa es? Derivada de la velocidad. Derivada de E con respecto acá, ¿qué cosa era? Derivada de E con respecto acá, derivada de E con respecto acá es velocidad. Y derivada de la velocidad con respecto acá es, nadie se anima a decir, derivada de V con respecto acá es la masa efectiva. O sea, esto es la masa, este concepto es la masa efectiva. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿cierto? El sigma es igual a todo esto que está acá, donde esta es la masa efectiva del electrón, está en el espacio K, y vamos a sumar electrón por electrón en todos los estados ocupados, ¿cierto? Si es que estamos en una banda de electrones, o los estados desocupados si es que estamos en una banda de huecos. Y estas son las expresiones para la sigma, ¿cierto? Ahora, regresamos
a una banda donde simplemente, una banda simple, donde decimos, tan simple que decimos solamente E, la energía es igual a H barra cuadrado, K cuadrado sobre 2M, ¿cierto? Entonces encontramos la masa efectiva, aplicamos la formulita y va a salir simplemente una M, la masa efectiva, ¿cierto? La masa efectiva es la masa del electrón libre, como si estuviera en el espacio moviéndose en un vacío, ¿cierto? Esta es una aproximación también cuando consideramos electrón en caja vacía, digamos. H barra cuadrado, K cuadrado sobre 2M. Este M a la menos 1 significa derivar dos veces con respecto a la energía y multiplicar por H barra cuadrado, etc. ¿No? Entonces, la masa efectiva sale igual a la masa del electrón libre, o del electrón en caja vacía, si quieren. Y esta sería la masa del hueco, ¿cierto? Entonces, si esto es así, esto sale fuera de la integral y vamos a tener acá m a la menos 1, e cuadrado tau sobre m, ¿no? Y como todos los estados están ocupados, podemos decir que esta integral de dkx, dky, dkz, o sea, sobre toda la esfera de Fermi, sobre 4pi, va a ser igual a el número de electrones. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a que sigma es e cuadrado tau sobre m por la cantidad de electrones que hay en una determinada unidad de volumen. Es decir, n e cuadrado tau sobre m otra vez. Masa del electrón, n e cuadrado tau sobre m, masa del hueco. ¿Está claro? Muy bonito. Denle una repasada en el libro de Ascom o viendo estas diapositivas. Les advierto que hay un error de aquí. Esta J no debería ver aquí, debería haber un sigma, y un sigma parecido a este, donde este de aquí es cambiado por esto de acá. Sale linda la demostración. ¿Ok? Entonces, estos son los valores de sigma, digamos, según Drude o según Sommerfeld, pero también son los valores de sigma que se obtienen por este modelo de la teoría semiclásica de metales, de teoría semiclásica de conducción en metales, cuando las bandas se simplifican y nos quedamos con una sola banda, ya sea de huecos, bien esférica, con su energía de Fermi bien esférica, digamos, con su superficie de Fermi bien esférica, tanto para electrones como para huecos. Y llegamos a las fórmulas básicas, digamos. Y ahí nos quedamos con la conductividad eléctrica, y para la conductividad térmica se puede hacer algo parecido, ¿no? Ya no voy a explicar tanto detalle, ¿no? Esta era la función. Ahora supongo la función de distribución de no equilibrio, esta es la fórmula general, pero cuando no tengo campo eléctrico, sino solamente gradiente de temperatura, entonces esa función ahora es esta de acá. Cuando solamente tengo un gradiente de temperatura aplicado, no hay campo eléctrico, entonces esta sería la función de no distribución. Entonces el H, ¿no? La ecuación 2 que ya hemos mencionado, nos permite calcular el H, ¿cierto? El H va a ser todo esto, y esta F debe ser reemplazada por estos dos, pero cuando pongo aquí F0, esa parte me da 0, entonces solamente me va a quedar todo esto que está aquí multiplicado hasta acá, ¿no? Hasta aquí multiplicado por esto que está aquí. Esto es el H, la densidad de flujo calorífico, el vector densidad de flujo de calor. Y toda esta parte que está aquí, entonces, desde aquí, voy a usar mi puntero, desde aquí hasta acá, todo esto, ¿cómo se llama? ¿Alguien puede decir cómo se llama todo esto que está aquí? Todo esto es K, la conductividad térmica, K, que ya la hemos estudiado también en el modelo de Sommerfeld.
Todo esto es K. Y otra vez podemos hacer un análisis similar y bajo las condiciones de que las bandas, o mejor dicho, que las esferas de Fermi o las superficies de Fermi sean esféricas, entonces llegamos a lo mismo que en el modelo de Drude. Es decir, o el modelo de Sommerfeld, mejor dicho. El modelo de Sommerfeld, donde sigma y K se relacionan por una constante que se llama el número de Lorentz. El número de Lorentz. ¿No? K entre sigma es el número de Lorentz multiplicado por la temperatura. Se obtienen los mismos resultados, pero tenemos acá una teoría más completa, tanto para encontrar la conductividad térmica como para encontrar esto que está acá, la conductividad eléctrica. Sigma es la conductividad eléctrica y acá la conductividad térmica, que es todo esto. Entonces, las fórmulas complejas. Y se reducen a las más simples del modelo de Sommerfeld en determinadas condiciones. Pero, para explicar la relación entre las constantes termoeléctricas, o sea, Q, ¿se acuerdan de Q? ¿Se acuerdan de pi? La potencia termoeléctrica del efecto Seebeck y el coeficiente de Peltier. Esas dos constantes no se podrían explicar si no escribiéramos todo esto que está aquí. O sea, K, ahí para explicar eso necesitamos toda esta expresión grande de K y toda esta expresión grande de sigma. Vamos a ver, vamos a usar eso. Pero vamos a comenzar desde el principio. Entonces, les había dicho que esto era la distribución de no equilibrio, y acá cuando ya se evalúa la integral, esta misma se puede poner así, ¿no? Aquí hay un campo eléctrico y hay un gradiente de temperatura. O sea, cuando hay un gradiente de temperatura y hay un campo eléctrico, la probabilidad de encontrar un electrón en el estado K está dado por toda esta expresión. Ya no solamente por Fermi-Dirac, sino por todo esto que está acá, ¿no? Esa es la teoría ahora. Cuando tenemos un campo eléctrico y un gradiente de temperatura, entonces la probabilidad de que el estado K esté ocupado es todo esto que está acá. Y el J y el H se calculan por estas fórmulas. El J y el H se calculan por estas fórmulas. Atención aquí entonces. Atención. Cuando reemplazamos esta F aquí por este F0, entonces nos va a salir 0. Entonces eso ya no lo consideramos. Solamente consideramos reemplazar esta F por todo esto que está acá. Por todo esto que está acá. Todo esto aparece siempre. Va a ser como un factor común. Entonces vamos a ver dos términos. Entonces cuando reemplazamos, repito, todo esto acá, van a ver una J igual a J1 más J2. Y cuando reemplacemos todo esto que está aquí, acá, va a haber dos términos también, H1 y H2. ¿Entiende? Entonces, el J se va a reemplazar en dos términos. Uno que depende del campo eléctrico y uno que depende del gradiente de temperatura. Acá. J va a ser algo por campo eléctrico más algo por gradiente de temperatura. Acá también el H va a ser algo por campo eléctrico más algo por gradiente de temperatura. ¿Me entendieron hasta ahí? Entonces, ese algo son unas integrales complicadísimas. Pero cuando tú integras siempre encuentras un número. Entonces, vamos a poner de esa manera. J igual a algo por campo eléctrico más algo por gradiente de temperatura.
Y H también es algo por campo eléctrico más algo por gradiente de temperatura. Estos algo se llaman coeficientes generales de transporte. Así se llaman los algos, estas L's, coeficientes generales de transporte. Y cada uno de los coeficientes generales de transporte son 4. El L11 ya es algo que está por acá. El L11 es todo esto que está acá. El L22 es algo que ya también lo tenemos por acá, el K. El L11 es el sigma, el L22 es el K, y los L12 y L21 son lo que he puesto aquí, ¿cierto? L21 y L12. Pero no interesa la central, lo que interesa es la forma en que se puede escribir las dos corrientes, eléctrica y térmica, en función de los coeficientes generales de transporte, que son en realidad unas integrales muy complejas. Entonces, a partir de aquí vamos a razonar un poquito y vamos a llegar a expresiones sencillas para los 4 coeficientes, ¿cierto? Me estoy refiriendo a K, a sigma, Q y pi, ¿no? Entonces, L11 ya dije que sigma y L22 es igual a K. Entonces, ¿cómo obtenemos el Q? Aquí dice, haciendo J igual a 0, se observa que, vamos a ver, vamos a regresar atrás y vamos a hacer J igual a 0. Si este J fuera 0, o sea, estamos en un alambre donde, como dije en un dibujo anterior, en un alambre va a haber a la vez un campo eléctrico y un gradiente de temperatura. Caliente a un lado, al otro lado está frío, hay un gradiente de temperatura y hay un campo eléctrico, pero no hay corriente, J es 0. En ese caso, se puede ver que E va a ser L12 entre L11 por el gradiente de temperatura. Entonces, ese Q, entonces, que habíamos dicho antes, va a ser L12 entre L11. Eso es lo que está. Q es L12 entre L11. Y ahora, ¿cómo explicamos el pi? ¿Cómo explicamos que pi es igual a Q por temperatura? ¿No? Entonces, decimos, hagamos gradiente de T igual a 0. En las ecuaciones anteriores, hagamos gradiente de temperatura. Este gradiente de temperatura es 0, este gradiente de temperatura es 0. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar que H es L21 por E. Pero en lugar de poner este E, puedo poner J entre L11. ¿No? Si el gradiente de temperatura fuera 0, repito, H va a ser L21 por J entre L11. Pero habíamos dicho que H es igual a pi por J. Entonces, pi no es otra cosa que L21 entre L11. Acá está. L21 es esto. L21 es esto. Y L11 es, perdón, acá, sí. Está bien, ¿no? L21 entre L11. Pi es entonces L21 entre L11. ¿Está bien? Oh, perdón. De nuevo, ¿de dónde salió Q? Vamos a repetirlo, haciendo este J igual a 0. Entonces va a salir E igual a gradiente de temperatura por L12 entre L11 y eso se le llama Q. Pero ¿de dónde sale el pi? El pi sale de hacer este gradiente de temperatura igual a 0, entonces el E va a ser L21 entre L11. ¿No? Y para eso nosotros tenemos que, este es el L21, ¿cierto? Este es el L21 ya entre el L11. Hay que dividir esto entre L11. ¿Pero qué cosa es L11?
Ah, ya. Aquí hay un poquito de paciencia, ¿no? L11 es L12 sobre, mejor dicho, lo que tú quieres es 1 entre L11, ¿no? Porque este J sobre L11. ¿Qué cosa es 1 entre L11? 1 entre L11 es Q entre L12. Q entre L12. Entonces, vas a tener L21 entre L11, aquí están, L21 entre L11, que significa, en lugar de poner L11 en el denominador, ponemos Q, este 1 entre L1 lo ponemos como Q sobre L12. O sea, esto va a ser pi, aquí podemos poner Q entre L12 por L21. Q por L21 entre L12. Acá. L21 entre L12. ¿Qué cosa es L21 entre L12? ¿Lo pueden ver ahí o no? Aquí está, ¿no? L21 entre L12 es la temperatura, ¿no? Entonces tenemos esta formulita que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos quedamos. Creo que no hay nada más. Pero, ¿de qué trata este capítulo? Que el capítulo 13, que es una lectura dura, ¿no? Si ustedes lo leen por primera vez el astro, pero yo creo que viendo el video van a ver que es un poco más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de explicar ahora el fenómeno de corriente y el fenómeno de corriente eléctrica y el fenómeno de corriente de calor, ya no en función de que todos los electrones contribuyen igual y la fórmula NQV, sino que hay una contribución independiente y que lo que cambia cuando aplico un campo eléctrico o un gradiente de temperatura es la función de Fermi-Dirac, que se transforma en una función de no equilibrio. Esa función de no equilibrio se puede expresar en forma sencilla en función del campo eléctrico y función del gradiente de temperatura, ¿cierto? En función del campo eléctrico y función del gradiente de temperatura. Entonces, se puede hacer un razonamiento para escribir esa sigma y esa K de esta forma, ¿no? Donde de lo que depende en realidad el tensor conductividad eléctrica depende del tensor de masa efectiva, ¿no? Podemos decir, el tensor conductividad eléctrica es una integral de todos los tensores de masa efectiva para cada uno de los estados K, ¿no? La masa efectiva en el estado K, lo sumamos, lo integramos y encontramos el sigma. Pero en casos sencillos eso se transforma en la famosa fórmula n cuadrado tau sobre m, pero no lo hacemos para eso solamente, y el K se va a transformar en lo mismo que se tenía antes, pero ese no era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Demostrar que con esta generalización uno puede escribir los coeficientes termoeléctricos en forma general, ¿no? Cuando hay los dos, entonces uno va a darse cuenta que va a haber un J y un H simultáneamente y que se pueden escribir de esta forma y los coeficientes K, sigma, pi y q están relacionados con estas integrales, ¿no? Cuando uno va al experimento calcula un número, pero ese número tiene detrás toda esta explicación. Ahí nos quedamos, nos vemos conmigo el lunes y el miércoles con... Entonces, ya. Ok, sigan viendo su partido. Ok, este viernes es laboratorio. No sé, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué les falta? Son 12, ¿no? Tenemos 4 semanas. ¿Estamos bien o no? Toca laboratorio.
No es que toca, el laboratorio se puede hacer en cualquier momento, pero lo que quiero saber es si ya llevamos 8 evaluaciones, digamos, ¿no? O llevamos más. 8 evaluaciones. ¿Cuántas prácticas calificadas van dando y cuántos laboratorios? 6 calificados y 2 laboratorios. Ah, ya estamos con las justas, entonces tenemos que usar las 4. No sé cómo le va a llamar el jefe de práctica, van a haber una evaluación, no sé si será laboratorio o será práctica, pero eso lo van a ver ustedes el viernes, ¿no? Estudien por si acaso sea práctica calificada, que significa 4 horas, si es laboratorio quizás le podrían dejar para el lunes, pero no se sabe todavía, vamos a conversar con el jefe de práctica, no está definido. Ok, ahí nos quedamos. Hasta luego. Sí, profesor, gracias. Profe, hasta Profesor, luego. hasta luego. Gracias.